Bueno, estamos en una serie We continue with the series que la hemos titulado which we've titled Construyendo una fe verdadera. Building a True Faith. Este sería el segundo sermón de esta serie. This would be the second sermon in that series. La primera serie hablamos de la fe versus incredulidad First one we spoke about faith against unbelief. y ahí evaluamos un poco, examinamos un poco a través de la escritura la fe verdadera cuál es. We evaluated and examined what is true faith. Y hoy vamos a hablar Today we're going to speak del poder de la fe. about the power of faith. La fe es de Dios Faith is from God, y Él la regala al ser humano. and He gives it freely to human beings. Por tanto, el hombre es responsable So human beings are responsible con su propia voluntad with his own will tomar las decisiones. to make decisions. Entonces cada cristiano Then every Christian es responsable delante de Dios is responsible before God practicar esa fe que ha sido regalada por Dios. to practice that faith that's been given by God. Esto es tan obvio This is as obvious como que Dios es soberano, as God is sovereign. gobierna sobre toda su creación. He governs over all His creation. Así que todos nosotros somos responsables de nuestros actos. So we are all responsible for our actions. Por ejemplo, Adán y Eva cuando pecaron For example, Adam and Eve, when they sinned, fueron responsables de sus actos. they were responsible for their actions. Y Dios los expulsó del Edén. And God expelled them from the Eden. La generación de Noé Noah's generation se rebeló contra Dios. rebelled against God. Y ellos también recibieron su castigo. And they also received their punishment. Y toda aquella generación desaparece And all that generation disappears a través del diluvio. through the flood. Así que vemos que a través de las escrituras, So we see throughout the scripture, cada uno de nosotros somos responsables we are responsible delante de Dios. before God. Ahora hay un detalle importante en el libro de Génesis, Now, it's a very important detail in the book of Genesis. antes de entrar en el tema de la fe, Before we speak about the subject of faith, es la vida de Noé, que no vamos a tratarla. is Noah's life, but we're not going to talk about. Pero a través de la vida de Noé But through Noah's life, y después del diluvio, and after the flood, podemos ver en las escrituras we can see in the Bible que Dios comienza a trazar un camino that God begins to prepare a way para restaurar al pueblo to restore the people que heredaría esa tierra. who would inherit that land. Y vemos a partir de Noé And we see up front Noah, cómo Dios comienza a restaurar esa imagen how God begins to restore the image de Dios puesta desde el comienzo en el ser humano, que era Adán y Eva, that God placed in human beings from Adam and Eve, que en este momento está caída. that at this point is fallen. Dios comienza a hacer un camino de restauración a esta imagen de Dios. God begins to prepare a way to restore that image. Pero en el libro de Génesis, But in the style of Genesis, en la vida de Abraham, in the life of Abraham, vemos que Dios we see that God quiere que el pueblo de Dios wants the people of God comience ese camino de restauración, to begin that way of restoration. pero quiere que también estén seguros de algo, But He also wants them to be sure of que something, en este camino that in this way, ellos necesitan varias cosas. they need many things. Ellos necesitan estar preparados They need to be prepared a través de su fe through their faith para alcanzar ese propósito de Dios, to obtain that purpose of God, que es tener la imagen de Dios en Cristo Jesús. which is to have the image of God in Christ Jesus. Así que el propósito de nuestra fe, So the purpose of our faith, o el final de nuestra fe, or the end of our faith, es recuperar is to recuperate la imagen de Cristo que se ha perdido en nosotros. the image of Christ that has been lost in us. Ahora, ¿cuáles son estas necesidades que tenía Abraham? Now, what are the needs that Abraham had? ¿Qué necesitamos nosotros como Abraham para ser restaurados? What do we need, like Abraham, to be restored Otra vez, esa imagen de Dios en nosotros to the image of God again in us a través de la fe. through faith? Bueno, buscaremos la respuesta de Dios Well, we'll look for the response from en God el pacto que Dios hace con Abraham. in the covenant that God makes with Abraham. Vemos que Dios escoge a Abraham We see that God chooses Abraham como un siervo especial as a special servant para llevar a cabo dos promesas muy especiales to fulfill two promises que van más allá de la vida propia de Abraham. that go beyond his own life. Tenían que ver con la esperanza y el cumplimiento They dealt with the hope and the fulfillment del Mesías en medio de su pueblo. of the Messiah in the midst of his people. Así que vemos en el capítulo 12 de Génesis So we see in Genesis chapter 12 que Dios llama a Abraham
that God calls Abraham. Ahí vemos el llamado de Dios para Abraham, We see God's calling on que Abraham. deje Ur de los Caldeos He was from Ur of the y que Chaldeans salga a una tierra a la cual Él le va a mostrar. to go to the land that he would show him. Y todo esto es And all of this a través de la fe. is through faith. Dice que Abraham partió de Ur de los Caldeos It says that Am left the Chaldeans y dio un paso de fe. and he gave a step of faith. Pero cuando él comienza este camino de fe, But when he begins this path of faith, Dios tiene que convencerlo a él God needs to convince que him él necesita ciertas cosas that he needs certain things para continuar en ese camino de fe. to continue in that path of faith. Y es por eso que es llamado el Padre de la Fe. And that's why he is called the Father of faith. Y vamos a entrar en el tema entonces. And we'll get into the theme now. Dice que Dios le habla al patriarca Abraham. It says that God speaks to the patriarch Abraham. Y si usted nota al comienzo cuando Dios le habla a Abraham en el capítulo 15, And if you notice at the beginning of chapter 15 when he speaks, Dios está provocando en Abraham God is provoking in Abraham que él mire a su vida interior for him to look internally y él evalúe y examine su vida interior. and to evaluate and examine his internal life. Es un llamado que viva más allá de las posibilidades de Abraham. It was a calling that was beyond his capacities. Pero antes de comenzar este camino But before beginning this path de fe, of faith, Dios provoca en Abraham que evalúe su vida. God provokes in Abraham to evaluate his own life. Dice el versículo 1, Verse 1 says, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Y fíjense lo que Dios le dice. notice what he tells him. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Así que Dios, So God, lo primero que le muestra a Abraham, the first thing he shows Abraham, que le es su promesa. that he is his promise. Yo soy tu escudo. I am your shield. No es la tierra que vas a poseer, It's not the land you're going to possess. no es todas las riquezas que te he prometido que te voy a dar, It's not all the riches that I'm going to give you. e incluso no es todas las descendencias que yo te voy a dar. Matter of fact, not even the descendants of Y it. él dice, yo soy tu escudo, yo soy tu protector. He says, I am your shield. Y vemos And we see que cuando Dios le da esta bella promesa, that when God gives him this beautiful promise, en vez de quedarse maravillado frente a esta promesa de Dios, instead of remaining just looking at yo soy tu that, escudo, of saying, I am your yo shield, soy el que te va a recompensar a ti, Abraham. I'm the one that's going to reward Vemos que you. frente a esta promesa, You see that before this promise, era un momento que Abraham debía regocijarse, it was a moment when Abraham should have rejoiced. debía de alegrarse, He would have been happy. pero no ocurrió así con Abraham. But it didn't happen that way. Vamos al versículo que sigue, Look at the next verse. el versículo 2. Verse 2. Dice, pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿por qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Podemos decir entonces We could say then que Abraham no estaba tan seguro de Dios. that Abraham was not sure of God. Él no estaba seguro de que Dios iba a ser su escudo y que iba a ser el que iba a proveer todas las cosas. He was not convinced that God would be his shield and would provide everything. Él no estaba seguro de que Dios podía bendecirlo con un hijo. He was not convinced that God could bless him with a child. Sabemos que años atrás We know that years prior, Dios le había prometido a Abraham darle un hijo. God had promised to Abram to give him a son. Pero en este capítulo 15, But in this chapter 15, frente a una promesa de Dios, before a promise from él God, siente sus manos atadas. he feels his hands tied. No puedo hacer nada. I can't do nothing. Y sabemos que el ser humano, And we know the human being, en ese misterio de la vida, in that mystery of life, no puede crear un hijo. cannot create a son. Es un milagro de Dios It's a miracle from que God cada uno de nosotros podamos tener una madre y un padre. for each of us to have a mother or a father. Y él sabía que no podía ser posible eso. And he knew that it was not possible. Sara era estéril. Sarah was sterile. Él no tenía el poder para que Sara engendrara. He did not have the power to make her pregnant. Así que en vez de gozarse en la promesa de Dios, So instead of rejoicing in the promise of God, vemos que él no confía en el poder que Dios tiene. we see that he does not trust in the power of God. Y por tanto no tenía esperanza. Therefore, he had no hope. Porque su esperanza estaba en todas posibilidades. Because his hope was placed in all the possibilities Que él como hombre y Sara como mujer that he as a man and his wife as podían well realizar. could create. Pero no podían. But they couldn't. Ella era estéril. She was sterile. Lo otro que podemos ver
Something else we can see. Es que Dios, al ver que él no cree en esta promesa, That God, once he sees that he doesn't believe this promise, yo voy a ser tu escudo, I will be your shield, muy grande va a ser tu recompensa. your reward will be great. Dios le da otra promesa. God gives him another promise. Vamos al versículo 17. Verse 16. Abraham le dijo, además le dijo, yo soy el Señor, que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. La primera tenía que ver con una simiente, The first had to do with the seed, un hijo. son. Ahora Dios le da otra promesa. Now he gives him another promise. Vas a poseer una tierra, You will possess a land, la tierra de Canaán. the land of Canaan. Una vez más, Once again, la primera promesa the first promise no puede ser posible. is impossible. Sara es estéril. Sarah is sterile. La segunda The promesa second promise, tampoco es posible. it's also impossible. Canaán está llena, Canaan is filled, está habitada. and the people live Son there. gente que está acostumbrada a la batalla. People that are used to fighting. Yo no tengo un ejército, I don't have an army. no tengo el poder militar I don't have a military power para poder invadir Canaán y poseer to Canaán. invade Canaan and possess it. Así que una vez más Abraham se turba So once again, Abraham is disturbed frente a estas dos grandes promesas. before these two great Te promises. voy a dar un hijo I'll give you a son. y te voy a dar posesión de una tierra. I'll give you the possession of a En el land. versículo 8 vemos a Abraham turbado. We see Abraham disturbed in verse 8. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Así que Abraham no comprendía estas dos grandes promesas. So Abraham couldn't comprehend these two great promises. Él no sabía He did not know con qué poder podía lograr estas promesas. with what power he could obtain these two promises. Él deseaba tener un hijo, He desired to have a son, deseaba tener una tierra. desired to have a land. Era parte del llamado cultural de Dios para él. It was part of his cultural calling. Multiplicarse y dominar. Multiply and dominate. Sin embargo, toda esa verdad bíblica However, all that biblical truth frente a él estaba en juego. before was in jeopardy. No tengo hijos, I have no son. no tengo posesiones de I tierra. have no possession of ¿Cómo me anything. voy a multiplicar? How will I multiply? ¿Cómo voy a dominar la tierra? How will I dominate the Ese es land? el llamado de Dios para cada uno de nosotros. That's the calling of God for all of us. Sin embargo, podemos darnos cuenta However, we can realize que Dios mete a Abraham en un propósito más grande that God places Abraham de lo between que él podía imaginarse. before a promise he could not even imagine. No tenía solamente que ver con la vida de Abraham y su familia. It did not only deal with his life and his family, Tenía que ver it dealt with o tenía que trascender or it transcended hasta el punto de que estaba anunciando to the point where he was announcing el anuncio del Mesías. the announcement of the Messiah, De ese momento glorioso of that glorious moment en que el Mesías regresaría otra vez in which the Messiah would return again a establecer los cielos nuevos y la tierra nueva. to establish the new heavens and the new earth. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Let's look at Hebrews 11, verse 8, Y después vamos a leer el 16 nada más. and then we'll read verse 16 only. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y el versículo 16 dice, antes bien, anhelaba una patria mejor, es decir, la celestial. Así que Canaán representaba la patria celestial, dice Hebreo. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad celestial que es Canaán. En última instancia podemos darnos cuenta entonces In last instance, we can realize that que Dios le promete a Abraham God promises to Abraham en cuanto a un hijo y a una tierra, in regards to a son and a land. le estaba prometiendo nuestra esperanza, He was promising our hope, la esperanza de la salvación eterna en Cristo Jesús, the hope of the salvation in Christ Jesus, que es como único es posible which is the only way que sea restaurada otra vez la imagen de Dios en nosotros, that the image of God can be restored in us a través de su muerte y resurrección. through his death and resurrection. Es que podemos comenzar a ver la restauración de esa imagen de Cristo en nosotros, de Dios en nosotros. Is that we can begin to see the restoration of the image of God in our lives. Pero a pesar de todo lo que Dios le había dicho en estas dos grandes promesas, But in spite of what he has said in these two promises, Abraham seguía luchando. Abraham continued struggling. Abraham todavía seguía preocupado. Abraham remained preoccupied.
Su ansiedad cada vez aumentaba más a medida que avanzaban los años y no veía las promesas cumplidas. His anxiety continued to increase as the years went by. He didn't see the promises Él fulfilled. batalló con estas dos promesas. He battled with these two promises. Él no entendía cómo Dios podía cumplir estas promesas. He didn't understand how God could fulfill these promises. Él no podía ver que Dios cumpliera He could not see God fulfill esa it. promesa de ver restaurada la imagen de Dios que había perdido el hombre. That promise of the image of God being restored. Cada vez Abraham And Abraham continued veía más distante de su vida estas dos promesas. to see these two promises distant from his life. Unas grandes promesas. Great promises. Cualquiera hubiera soñado con estas dos grandes promesas. Anyone would have dreamed with these two promises. Pero estaban más allá del alcance de Abraham. But they were beyond his grasp. Abraham realmente en su corazón And Abraham in his heart quería ser lo que Dios quería que él fuera. wanted to be what God wanted him to be. Él quería ser la imagen de Dios. He wanted to be the image of God. Él quería cumplir con ese llamado cultural de multiplicarse y dominar la tierra. He wanted to fulfill that calling of dominating the earth and multiply. Pero no podía hacerlo. But he could not do it. Él necesitaba de algo. He needed something. Él necesitaba poder. He needed power. ¿O no necesitaba poder? Or did he need power? Él necesitaba poder. He needed power. Y esto es una verdad muy importante. This is a very important truth. Dentro de nuestra fe, Within our faith, nosotros necesitamos poder we need power para cumplir muchas promesas de Dios en nosotros. to fulfill many promises of God for us. Pero también como Abraham, But like Abraham, nosotros nos sentimos incapaces para cumplir con los planes de Dios. we feel unable to fulfill the promises of God. El propósito de Dios es que seamos la imagen perfecta de Jesucristo. Purpose of God is for us to be the image of Christ, perfect. Pero a cada uno de nosotros nos es difícil admitir nuestra incapacidad. But to many of us, it's difficult to admit our inability. Pensamos que todo lo podemos hacer We think that we can do everything sin la ayuda de Dios. without the help of God. Donde quiera que nosotros nos movemos en nuestra cultura, Wherever we move in our culture, a nuestros hijos les dice en la escuela, tú puedes hacerlo. our children are told, you can do it. Tú puedes ser mejor que los demás. You can be better than others. En ti está el potencial para lograr todo lo que tú quieres en la vida. The potential is within you to gain everything in the world. Solo el fuerte puede sobrevivir. Only the strong can survive. Tú tienes el poder para hacerlo. You have the power to do Si it. estás así, If you're like that, es porque quieres estar así. it's because you want to be that. De ti depende cambiar tu circunstancia. It depends on you to change your Y circumstances. no cabe duda que nuestros oídos han saturado There's no doubt that our ears have been de saturated estos mensajes de que todos nosotros lo podemos of hacer. these messages that we can do it all. Y es cierto And it's true que necesitamos muchas veces determinaciones y compromisos. that we need commitments and determination. A veces necesitamos decirle a los hijos, tienen que tomar una determinación y un compromiso Many times we have to tell our children, you need to be determined para terminar tus estudios, to finish your school, para llevar adelante tu matrimonio, to take along your marriage, para tener un mejor control sobre tus to finanzas. have a better control over your finances. Pero tenemos que también decirle a nuestros But hijos we also need to tell our y children, decirle a cada persona, tell everyone else, aunque tú pudieras hacerlo, although you can do it, tienes que aceptar que eres impotente. you need to understand that you're not, Porque tú no puedes controlar todos los eventos de la vida because you cannot control the events of life para lograr el triunfo. to obtain the victory. Alguien lo puede hacer. Can someone do it? Nadie puede controlar todos los eventos que suceden alrededor de nuestra vida. No one can control the events that happen in our lives. Ni el hombre que tenga la mente más brillante del mundo Not the smartest man in the world puede controlar todos los eventos que van sucediendo en nuestras vidas. can control the events that happen in our lives. Escapan de nuestro control. They escape our control. Y a veces fracasamos Many times we fail. y a veces tenemos éxito. Sometimes we have success. Y pensamos que tanto el éxito como el fracaso dependió o depende de nosotros. And we think that failure or success depends on us. Muchos de nosotros admiramos la gente fuertes, Many of us admire strong people, no fuertes físicas, not physically strong, sino que logran lo que ellos quieren en la vida. but those who obtain what they want in life. Pero nos podemos dar cuenta But we can realize que todas estas personas que piensan que tienen poder, that all these people that think they have power, que pueden hacer todo sin Dios, they can do everything without God, terminan frustrados al terminar su vida. they end up frustrated at the end of their lives. Por ejemplo,
For example, Hoy vivimos en una época de mucho desarrollo. we live in a time of great development. La ciencia de la reproducción Science, reproduction, ha tratado de clonar, has tried to clone, pero nadie puede darle vida. but no one can give life. Es un milagro de Dios. It's a miracle of God. Nadie puede engendrar a una mujer y poner ahí vida. No one can give life to a woman. Eso es un milagro de Dios. It's a miracle of God. Solo Dios puede dar vida Only God can give y life poner vida en el vientre de una mujer. and place life in the womb of a woman. Cuando vamos a la parte espiritual, When we go to the spiritual side, muchos de nosotros como padres many of us as parents, estamos día a día esforzándonos we're day and day forcing ourselves para instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. to instruct our children in the fear of God. Queremos que sean hombres y mujeres que sirvan a Dios. We want them to be men and women that serve God. Los llevamos a la iglesia, We take them to church. le leemos la Biblia, We read the Bible. los llevamos a los estudios We bíblicos. take them to the Bible Tratamos study. de que se esfuercen para que sean hombres que sirvan a Dios, We try to tell them to force themselves to pero serve nos damos God. cuenta But we realize que hay eventos que suceden en sus vidas that there's events that happen in que no their tenemos lives el control sobre la vida de ellos, which we don't have the control over. y por mucho que nos esforcemos, And as much as we force nos them, encontramos que somos impotentes we feel that we are not able en que ellos cumplan el propósito de Dios, to fulfill the purpose of God, en que sean salvos, to be saved, en que porten la imagen de Dios en sus escuelas. to portray the image of God in their Aún schools, mismo de ustedes even amongst no ourselves. pueden mostrar la imagen de Dios en sus trabajos, We can portray the image of God in our jobs. ¿o no es verdad? Or isn't that so? Nos sentimos impotentes We feel incapable de poder mostrar la imagen de Dios, to be able to express the image of de que God. nuestros hijos vivan en las escuelas como cristianos y no como mediocres dentro de las escuelas, For children to live as Christians in school and not as not Christians. porque no podemos tener control Because we cannot have control en el ambiente donde ellos están. in the culture where they're surrounded by. Usted no tiene control sobre la televisión, You don't control TV. porque si no lo ven en su casa se van a casa del amiguito a verla. Because if they don't watch it at home, they go to their friend's Usted no house. tiene control del celular. You don't have control with their cell phones. Si usted se lo prohíbe en su casa, If you prohibit it at home, ellos se la ingenian para buscar otro celular de otro amigo o compañero de la misma iglesia para entrar en diferentes lugares. they'll find a way to find a schoolmate's phone or someone at church. Así que nos podemos dar cuenta que hay cosas que no podemos evitar. So we gotta realize there's things that we cannot avoid. Y es por eso que muchas veces And that's why many times no podemos multiplicar la imagen de Dios en la vida de nuestros hijos. we cannot multiply the image of God in the lives of our children. Porque no tenemos el control, Because we don't have the no control. tenemos el poder We don't have the power para poder transformar la vida de nuestros to hijos. be able to transform their lives. Podemos influenciar mucho en ellos. We can influence a whole lot. Podemos, si quiere, discipularlos de día y de We noche. can disciple them day and night. Y usted se va a dar cuenta And you will realize que poco ha hecho. that you've done nothing. Cuando se levantan y se van para la escuela, When they wake up and go to school, la escuela borra todo lo que usted le enseñó. school erases everything that you teach them. No tenemos poder We don't have power para mantener a nuestros hijos dentro del Evangelio. to maintain our children within the gospel. Simplemente no tenemos el poder. We simply don't have the power. Aún a través de la predicación del Evangelio que estamos haciendo en esta mañana, Not even through the proclamation of the gospel we're doing this morning. yo no tengo el poder para cambiar sus vidas. I don't have the power to change your lives. Aún hemos discipulado personas, We've even discipled people. hemos trabajado duro sobre la vida de mucha gente, We work hard with people in their lives. le hemos dedicado tiempo a los perdidos, We dedicate time to the a lost, rescatar los que están descarriados, to rescue those that are a lost, discipular a personas, hombres y mujeres. to disciple men and women. Y al final nos damos cuenta And at the end we realize que no hemos podido mantenerlos firmes en la fe y en el Señor. that we have not been able to remain faithful in the ways of the Lord. Somos incapaces. We're unable. No podemos tener dominio con éxito. We don't have the capacity to dominate. Nosotros planeamos, We plan. nosotros ejecutamos planes We execute plans. en nuestros trabajos, At work, en nuestros estudios. in our studies, Aún hacemos planificaciones para ser buenos esposos y buenas esposas, we planify to be good husbands and good wives, ser buenos padres, be good parents. pero el éxito no depende de ti. But our success does not depend on us. El éxito no depende de nosotros. Success does not depend on us. No podemos controlar We cannot control que ellos tengan éxito for them to have success o que ellos fracasen como cristianos. or for them to fail as Christians. Así como Abraham, Just like Abraham, también nosotros luchamos con la ansiedad
We also struggle with anxiety, con las frustraciones que él tenía. with the frustrations he had. 2 promesas tenía delante de él. 2 promises laid before him. Él no tenía el poder para hacer nada, el poder lograrlas. He had no power to fulfill them. Dios le dijo, te concederé la imagen de Cristo. God told him, I will conceive the image of Christ. Te daré una descendencia. I will give you a descendants. Pero él no tenía el poder But he did not have the power para ver ese final glorioso. to see the end. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestro problema? So what is the response to our problem? ¿Cuál es la respuesta que Dios le da a Abraham frente a su impotencia? What is the response God gives to Abraham Frente a su incapacidad before his inability para poseer las promesas de Dios, to possess the promises of God? para ver restaurada la imagen de Cristo en la vida de él y de su descendencia. To see the image of Christ restored in his life and his descendants. Dios God le hace una gran revelación a Abraham. gives him a great revelation. El poder que lo capacita The power that would capacitate him no estaba en Abraham. was not in Abraham. El poder que nos capacita a cada uno de nosotros The power that gives us the capacity no está en nosotros, is not within us. está en Dios. It's in God. Dios saca a Abraham. God removes Abraham. Le dice a Abraham, ven, And he says, Abraham, come here. mira hacia el cielo, Look at the heavens. mira todas las estrellas, Look at all the stars. cuéntalas, Abraham. It says, count them, Abraham. Dios le estaba diciendo a Abraham, God was telling Abraham, Abraham, yo hice todas estas estrellas. Abraham, I created all these Tú stars. no puedes hacer las estrellas, Abraham. You could not create a star, Si Abraham. yo hice las estrellas, Abraham, If I made the stars, ¿cuánto no podré cumplir la promesa de un hijo y una tierra? how much more would I not fulfill the promise of a son and a land? Y eso restremeció la vida de Abraham. And that shaped his life. Porque Dios le estaba diciendo a Abraham, Because God was telling y Abraham, nos dice a and nosotros, he tells us, mira el poder que yo tengo. look at the power that I have. No mires a tu vida interior. Don't look inside of you. No busques el poder interior en tu vida porque vas a fracasar, Abraham. Don't look for the powers within you. You're Pon going tu to mirada en el poder que Dios creó todas las cosas. put your faith in the power of God. Nosotros lo decimos en teoría. We say it in Yo theory. creo en el poder de Dios. I believe in the power of Yo God. soy salvo por la gracia de Dios. I'm saved by His Pero en la grace. vida práctica, But in our practice, yo creo en mi poder. I believe in my Yo soy el power. que conservo mi I'm salvación. the one who conserves my Yo soy el que me salvo. I'm the one Yo who soy el saves. que tengo el poder I have the power para permanecer delante de Dios. to remain before Y Dios God. le recuerda a Abraham, And God reminds Abraham, Abraham, cada vez que te mires adentro de ti mismo, Abraham, every time you look within you, vas a fracasar frente a cada promesa de Dios. you will fail before every promise from God. Tenemos que entonces ver We then have to see que esto es revelador para Abraham y para nosotros. that this is revealed for Abraham and for us. El poder entonces está The power then is en Dios. in God. Miren el versículo 6 que Dios le dice a Abraham. See what he says in verse 6. Abraham creyó al Señor. Ahora sí, Now he believed. ya no está el poder en mí. Power is no longer in me. Ya yo no tengo el poder para engendrar e Isaac a un hijo. I no longer have the power to give her a son. Ya yo no tengo el poder para poseer una tierra. I no longer have the power to possess a land. El poder lo tiene Dios para que ahora Sara salga embarazada. God has the power for him to be pregnant. El poder ahora está en Dios para poseer la tierra que Él me ha prometido. The power is in God now to possess the land he promised. Dios es el que tiene el poder para ejecutar todas las cosas. God has the power to execute everything. Por eso Dios, That's why God, frente a este despliegue de poder delante de Abraham, Before las this- estrellas, before this display of power of Abraham and the Él stars, quiere que Abraham quede pegado al poder de Dios. he wants Abraham to remain to the power, stuck to the power of God. Y Él sella el pacto con Abraham. And he seals the covenant with Abraham. Vamos al versículo 9. Look at verse 9. El Señor le respondió, trae una ternera, una cabra y un cordero, todos ellos de 3 años, también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, lo partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las esparcía. Cuando los israelitas que estaban en el desierto When the Israelites who were in the desert escucharon esta historia de Moisés, heard the story of Moses, ellos sabían de qué estaba hablando Moisés. they knew what Moses was speaking about. Era una ceremonia un poco extraña, It was a weird ceremony, pero ellos estaban acostumbrados a este tipo de ceremonia. but they were accustomed to these type of ceremonies. En esta época los pactos se sellaban así. In these times, the covenants were sealed this Los way. participantes Two participants, hacían una zanja they would make a way
y buscaban ciertos animales. They would look for specific kind of animals. Los picaban a la mitad. They would cut them in half. Cada mitad representaba una parte. Each half represented a part. Pero toda la sangre de los animales caían en la zanja. But all the blood would drape on the path. Y cada participante se ponía a un extremo. And each participant would remain on each side. Y ellos tenían que caminar sobre la zanja llena de sangre. And they had to walk across this filled with blood. Y ellos pasaban hacia allá y el otro pasaba hacia acá. And one would walk one way, the other would walk the other. Y ellos tenían que declarar una maldición. And they would have to declare a curse. Si no cumplo el pacto, If I don't fulfill this covenant, que mi cuerpo sea partido en dos como estos animales. may my body be cut in half just as these animals. Pero de una forma asombrosa, But in a weird way, Abraham se queda dormido. Abraham falls asleep. Y dice que tenía gran temor. It says that he was filled with fear. Yo me imagino que Abraham, I imagine Abraham, aunque no lo dice el pasaje, pero yo me lo imagino, although the text doesn't say, but I imagine, ¿qué le habré pedido yo a Dios? what did I ask God of? ¿En qué lío me he metido con Dios? What have I got myself ¿Le he into? pedido un hijo? I asked him for a son. ¿Le he pedido una tierra? I asked him for a land. Y ahora Dios quiere que yo pase para sellar el pacto. Now he wants me to walk through to seal the Y covenant. Abraham sabía que era impotente, And Abraham knew he wouldn't be able to. incapaz de cumplir con el pacto. He didn't have the capacity to fulfill the covenant. Y si usted sigue leyendo el Génesis y la vida de Abraham, And if you continue reading and seeing his usted life, se va a dar cuenta que él no podía cumplir el pacto. you realize that he couldn't fulfill that covenant. Así que Abraham pide una promesa So Abraham asked for a promise, y se ve con un gran problema. and he sees himself in a great problem. Tienes que cumplir el pacto, Abraham. You have to keep the covenant, Abraham. Pero Dios en su gracia, But God in his grace, sabiendo que Abraham no tenía el poder knowing that Abraham didn't have the power para cumplir con el pacto con Dios, to keep the covenant with God, cae en un sueño profundo. he falls in a deep sleep. Y dice que pasa And it says that he goes una through. antorcha encendida con fuego y humo. A flame with fire goes through. Es una teofanía, que es una representación de Dios con algo que nosotros conocemos. It's a representation of God from something that we know. Pero cuando los israelitas escucharon la teofanía de que hace Moisés, But when the Israelites heard this from Moses, fuego fire y humo, and smoke, esto me recuerda al monte Sinaí, this reminds me of Mount Sinai, donde Dios hace el pacto. where God establishes the covenant. Esto me recuerda cuando Dios nos sacó de Egipto, This reminds me when God freed us from de Egypt, que éramos guiados por una columna de humo, de fuego, when we were guided by a column of smoke, y cloud. nos guiaba por el desierto de día y de And noche. He guided us through the desert day and night. Entonces, esta So this representación de Dios en el pacto representation of God in the covenant simbolizaba a Dios. symbolized God. Dios es el que tiene el poder, entonces le recuerda a Abraham, God is the one who has the power here. una vez más sellando el pacto, Once again, sealing the covenant. yo soy fiel. I am faithful. Pero hay algo interesante. But there's something interesting. Después de que había que declarar una maldición, Remember that a curse had to be placed. y el que no la cumpliera tenía que morir. And the person who couldn't fulfill it would have to die. Y Dios tiene que declarar una maldición sobre sí mismo, And God has to declare a curse over himself. porque Abraham no pudo cumplir con el pacto. Because Abraham couldn't keep the covenant. Es por eso que Cristo muere por nosotros, That's why Christ dies for us. en lugar de nosotros, In our place. como representante del pacto con Abraham, As the representative of the covenant with Abraham. porque él no podía cumplir con el pacto. Because Abraham couldn't keep it. Por eso su cuerpo es partido, derramada su sangre, That's why his body is broken and his blood is shed. para cumplir con la promesa de Dios, To fulfill the promises of de God. darnos la salvación Of giving us salvation y una patria celestial con Cristo Jesús. in a heavenly city with Jesus Christ. Podemos ver entonces And we can see that. que aquella noche dice que se oscureció el sol, cayó la noche, Says y the night apareció fell. esta hornilla humeante y una torcha encendida que pasaba entre los animales descuartizados. Así que podemos ver So we can see que Dios juró por sí mismo cumplir sus promesas. that God fulfilled the promises himself. Abraham tenía que entender Abraham had to understand, una vez más, once again, que el poder estaba en él, that the power was in him, no estaba en Abraham. not in Abraham. Él aprendió esa lección. He learned this lesson.
Tenemos que aprender la misma lección de Abraham. And we have to learn the same lesson. Cada vez que apartemos nuestros ojos Every time we remove our eyes del poder de Dios from the power of y lo God, coloquemos en la gente and we place it on o en los people, sistemas políticos o económicos, or in political and economic systems, estamos teniendo un problema de fe. we're having a problem of faith. Hemos quitado nuestra confianza en el poder absoluto de Dios. We removed our faith, our trust in God. Y es por eso que muchas veces nosotros, And that's why many times en we, nuestra vida de fe, in our life of faith, estamos frustrados, desanimados, we're frustrated, discouraged, angustiados, anguished, porque pensamos que es en mi poder because we think that it's in our power que yo voy a cumplir las promesas de Dios. that we will fulfill the promises of Pero es God. en el poder de Dios. But it's in the power of Él God. entendió que el poder de Dios He understood that the power of God era lo que necesitaba su fe is what his faith para needed seguir caminando en este camino de fe. to continue walking in this path. Él descubrió que la fuente de todo poder para su vida y su descendencia He discovered that the fountain of faith that he needed no era ni él ni Sara, wasn't him or Sarah. era el Dios que había creado los cielos y la It tierra. was the God that had created the heavens and the earth. Por eso Dios se hizo carne en Cristo Jesús So God became human in Christ y Jesus. pasó delante de nosotros And he went before us. y cumplió el pacto allí en la cruz muriendo por He nosotros kept the covenant, dying on the cross for para us. que nosotros ahora, So that now we, a través del poder de la cruz, through the power of the a cross, través del poder de la through the resurrección, power of the resurrection, podamos cumplir con el propósito de Dios, to keep the promise of God, que seamos la imagen de Cristo en este mundo. to be the image of God in this world. Pero nosotros estamos caídos But we're fallen. y creemos que todo el poder que Dios nos quiere dar We think that all the power that God wants to give us es para lograr cosas materiales. is to gain material stuff. Y Abraham nunca tuvo eso en mente. And Abraham never had that in mind. Y nosotros tenemos que tener también eso en mente. We also need to have that in mind. Que todas las promesas de Dios tienen que ver con nuestra vida espiritual That all the promises of God deal with our spiritual en life relación con Cristo in Jesús. relation to Jesus Christ. Hay también en el Evangelio de Juan otra historia There's also a story in the Gospel of John que también una mujer descubrió that a woman discovered que la fuente de todo poder no estaba en ella, that the fountain of all power was not within her. estaba en Jesús. It was in Jesus. Juan 4:10 dice: John 4:10. Si supiera lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Todo el que vuelva al pozo a tomar agua, al pozo de Jacob, tendrá sed. Y dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Y respondió la mujer, Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Así que Jesús, So Jesus, solamente Jesús, only Jesus, asegura nuestra salvación. secures our salvation. Él es la fuente de todo el poder. He's the fountain of all power. En su obra en la cruz In his work on the cross, podemos encontrar ese poder. we can find that power. Todos sabemos We all know que tenemos dificultades en nuestras vidas that we have difficulties in our life, y descubrimos and we discover a través de un examen de nuestras vidas, through examining our lives, nos daremos cuenta we'll realize que pocas veces pedimos la ayuda del Espíritu Santo. that a few times we ask for the help of the Holy Spirit. Siempre nos apoyamos en nuestras habilidades, We rely on our own abilities en nuestros poderes, and our powers. y pocas veces buscamos la ayuda A few times we ask for the power del Espíritu Santo de Dios. of the Spirit of God. Si queremos que nuestros hijos sean portadores de la imagen de Dios, entonces And we want our children to be portrayals of the image of God. no tenemos que dejar de hacer todas estas actividades que hacemos con ellos, We don't need to stop doing all these activities that we do, sino que tenemos que descubrir but we need to discover, y estar seguros be secure, que a pesar de todo lo que hagamos con ellos, that despite everything that we do with them, no hemos hecho nada. we've done nothing. Todo está en el poder de Dios. It all remains in the power of Y que God. ese poder de Dios And that power of sea God vertido en beneficio de nuestros hijos para la salvación y la restauración de sus vidas. can be inverted into their lives for salvation. Nosotros nos volvemos a Cristo We return to Christ cuando las demás cosas nos fallan. when everything else fails. Mientras que podamos hacerlo por nosotros mismos,
While we can do it on our own, no es difícil buscarlo a Él. it's hard to seek Him. Pero en la medida que nosotros nos apoyemos en Cristo, But as we rely on en la Christ, medida que nos apoyemos más en su poder, as we continue to rely on His power, nuestra fe se va fortaleciendo. our faith will be strengthened. Y aunque no logremos And although we don't obtain que nuestros hijos sean salvos for our children to be saved, o que ellos logren ser siervos de Dios, or for them to be servants of God, seguimos teniendo esperanza we continue having hope, en que en el poder de Dios and that in the power of God, pueden ser transformados a la imagen de Dios. they can be transformed to the image of God. Termino entonces diciendo, ¿por qué es importante And I am saying, why is it important que Génesis capítulo 15 nos recuerde for Genesis 15 to remind us que si queremos ser la imagen de Dios, that if we want to be the image of God, necesitamos de este poder? we need of this power. Necesitamos día a día We need day after day considerarnos gente incapaces to consider people that are unable para buscar esa fuente inagotable de poder que es Dios. to seek that fountain of power which is God. Abraham obtuvo esa confianza cuando entendió esto. Abraham had this trust when he understood this. Ya no está el poder en mí, ni en Sara, ni en las circunstancias. No longer the power is in me, Sarah, or my circumstances. Ahora está en el poder de Dios. Now it's in the power of God. No en mi propio poder, Not in my own power. es en el poder de Dios. It's in the power of God. Que Dios nos ayude For may God help us a alcanzar ese propósito de Dios, to obtain that purpose of God, que es ser la imagen de Cristo to be the image of Christ en este mundo que está caído. in this fallen world. Nosotros anhelamos. We desire. Es cierto que nosotros anhelamos ser como Jesús, It's true that we desire to be like Christ, pero muchas veces queremos ser como Jesús, but many times we want to be like Christ basado en nuestro poder y nuestras capacidades. based on our strength and capacities. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña But the Bible teaches us que mientras confiemos más en nosotros that the more I trust in myself y menos en el poder de Dios, and less in the power of God, la imagen de Dios se va a ir opacando en nuestras vidas. His image will be blurred in me. A medida que confiemos más en el poder restaurador del Espíritu Santo de Dios, As I trust more in the power of the Holy Spirit, alcanzaremos esa meta, we'll obtain that goal, ser la imagen de Cristo en este mundo. to be the image of Christ in this world. Entonces nuestra fe necesita tener ese poder So our faith needs that power en todas las áreas de nuestra vida in all the areas of our lives para poder reflejar la imagen de Cristo. to be able to reflect the image of Christ. Es por eso que muchos de nosotros no proyectamos esa imagen, That's why many of us don't project that image, porque nada más que pensamos en nosotros mismos. because we think of ourselves. Tenemos que cambiar entonces nuestra mentalidad. We need to change our mind. Mientras más confíe en el poder de Dios, The more I trust in the power of God, en transformar mi vida, in transforming my life, la vida de mis hijos, the lives of my children, entonces comenzaré a ver la imagen de Dios then I will begin to see the image of God en mi vida in my life y en la vida de mi familia.